¿Quién fue el que dijo que quería más arroz? Ahí tiene pues. Estamos con Carlos Bernstein aquí en Berlín, luego de la presentación de la Comisión de la Verdad en un encuentro aquí público que se realizó en la ciudad de Berlín. Uno de los puntos del acuerdo de paz en Colombia entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC ha sido precisamente la creación de la Comisión de la Verdad. Y estamos con Carlos Bernstein, que es el comisionado y el encargado para la parte internacional. Carlos, ¿podrías contarnos a los migrantes latinoamericanos, a la gente que estamos aquí en Alemania, en qué consiste la comisión? ¿Qué tal? Buenas. Un saludo para todos y todas. Bueno, la comisión, como bien señalaste, es una comisión que nace de un acuerdo, del acuerdo de paz con las FARC y con la idea de que se necesita dar la palabra a las víctimas, ¿no? De recoger las historias de lo que la gente ha sufrido, ha vivido, de los testigos de los hechos de violencia en Colombia, y cómo esa historia debe ser parte no solamente del respeto hacia lo vivido, las experiencias de la gente, también es una parte importante para la reconstrucción del tejido social, para la construcción de la paz, ¿no? La construcción de la paz no puede hacerse sobre la base del olvido forzado, no puede hacerse sobre la base de la impunidad o el desprecio, tiene que hacerse sobre la base del respeto, de la escucha y de la integración de esa experiencia individual y colectiva, que también está en esta Colombia, fuera de Colombia, cómo rescatamos esas historias, cómo abrimos un proceso de participación, de escucha, que permita que esta historia que está fuera del país también dialogue con el trabajo que la Comisión está haciendo dentro de las fronteras en Colombia y sea un aporte significativo para la paz, ¿no? La Comisión parte de una idea, y es que las profundas heridas producidas por el conflicto armado interno necesitan también un trabajo colectivo, ¿no? El primero es rescatar el derecho a la palabra, ojalá poder enfrentar el miedo que durante mucho tiempo la gente ha tenido para poder hablar de su experiencia, hacerlo de una forma cuidadosa, porque también sabemos que hablar duele, ¿no? A veces para las víctimas es volver al escenario de la pesadilla, pero también, como me han dicho muchas veces las víctimas, hablar también tiene sentido, ¿no? Puede ser un aporte para hacer algo positivo con una historia de dolor y sufrimiento, y también para el resto de la sociedad, para el resto de los colombianos y colombianas que de alguna manera a veces han sido tocados, muchos de ellos también por la violencia. También es una forma de participar, de integrar en sus historias en esta visión más colectiva. Ya hemos tocado el tema de alguna forma, Carlos, que la Comisión tiene su trabajo central en Colombia con la recolección de testimonios y con el esclarecimiento de la verdad, pero tiene esta sección de el trabajo también en la diáspora, o sea, del encuentro con la Colombia que está afuera. Ya lo has mencionado, sin embargo, quería preguntarte, Carlos, ¿qué diferencia el trabajo que se hace afuera por parte de la Comisión al trabajo que se hace propiamente en el país? Bueno, una diferencia, y es la primera vez que una Comisión de la Verdad se plantea hacer un trabajo, digamos, tan complejo, ¿no? El exilio ha sido muy poco considerado en las comisiones de la verdad, que como sabes ha habido comisiones en diferentes procesos de transición política, después de dictaduras, después de conflictos armados. Bueno, esta es la primera comisión que trata de abrir un proceso más amplio, en al menos pues, cerca de 16 países en los cuales hay una población colombiana víctima pues, muy importante, y probablemente son más países, pero estamos digamos, hemos realizado talleres de presentación, de escucha, de iniciar, digamos, la construcción de una cosa que le llamamos nodos, ¿no? Nodos de trabajo, que es una especie de pequeña red de trabajo en los diferentes países, en los cuales para nosotros es muy importante contar con dos tipos de participación, ¿no? Uno, la participación de las víctimas, ¿no? La Comisión tiene un mandato de la centralidad de las víctimas, y activar la participación de las víctimas en el proceso es fundamental, ¿no? Eso no se puede hacer desde fuera, fuera del sentir de la gente que ha sido golpeada por la guerra, por el conflicto armado, independientemente de quién haya sido el actor armado, ¿no? La comisión no es para las víctimas de las FARC o para las víctimas de las FARC, de los paramilitares, del Estado, de otras organizaciones o grupos guerrilleros, ¿no?
Pero eso es un punto central, ¿no? Cómo activamos esa participación de la gente, de las víctimas, y por otra parte también cómo contamos con organizaciones de apoyo, ¿no? Quienes son los diferentes países, o organizaciones que trabajan con refugiados, o organizaciones que trabajan sobre la defensa de los derechos humanos, o Colombia, la construcción de la paz. Cómo hacemos una coalición un poco de grupos que entiendan el trabajo de la Comisión, que lo impulsen, que lo protejan y que también nos ayuden a tener como unas bases de trabajo en los diferentes países, ¿no? La Comisión no tiene equipos propios en todos esos países, no tenemos presupuesto para ello. Como sabes, además la Comisión pues, ha tenido una limitación presupuestaria del 40% respecto a lo inicialmente previsto y negociado con el gobierno anterior, y eso significa también pues una limitación para los equipos y también sobre todo pues para el trabajo en el exilio. La Comisión tiene voluntad de hacerlo, está buscando los recursos para hacerlo y está impulsando ya hicimos una primera formación de 40 personas en Europa para la toma de testimonios. Lo hemos hecho en el caso de Ecuador. Ecuador es el país que más refugiados con estatuto de refugiado tiene de Colombia en el mundo, ¿no? Tiene 66.000 colombianos y colombianas con estatuto de refugiado, más otras mucha gente obviamente con otro tipo de estatus, ¿no? Esta no es una comisión entonces solamente para la gente que tenga un estatus de refugiado, exiliado político, etcétera. Es para víctimas que están fuera del país, y independientemente del estatus que tengan, ¿no? Habrá gente que tenga estatuto de refugiado, otros que no, otros que han accedido a otras formas de quedarse en los diferentes países, pero lo importante para la Comisión son las víctimas o los testigos de hechos traumáticos o de situaciones de violencia que se han vivido en Colombia, y cómo esta historia que está fuera de Colombia la podemos incluir, la podemos dialogar también con la experiencia de los territorios. Obviamente en los territorios hay algunas dificultades mayores. En general hay más capacidad de trabajo en Colombia que fuera, obviamente, porque hay más tejido organizativo, hay más experiencia de trabajo en las comunidades, en los diferentes sectores, ¿no? Más concentración también de la población, obviamente, para poder hacer ese trabajo, que en el caso del exilio. Claro que hay lugares en Colombia en los cuales ese trabajo es difícil, ¿no? La Comisión no es ingenua también sobre que todavía no tenemos un proceso de paz completo en el país, ¿no? Que se necesita un desarrollo una ampliación de ese proceso con el ELN y otros grupos que permitan, digamos, tener un proceso de paz completo, un acuerdo de paz completo por lo menos, y que ponga las condiciones también mejores condiciones para poder hacer ese trabajo. Sabemos que hay, pues el asesinato de líderes es un indicador de la situación que se vive en muchos territorios en el país, y que eso obviamente genera condiciones de inseguridad, miedo a participar, ¿no? Dificultades también para el trabajo de la propia Comisión. Pero también sabemos que esta es una oportunidad de poder hacer un trabajo significativo desde las víctimas para el país, y tenemos que buscar también las condiciones para hacerlo, tanto en Colombia como fuera de Colombia. Estábamos precisamente ya entrando en la próxima pregunta, y es que ya en Colombia se empieza a hablar de post-conflicto, otros prefieren hablar de post-acuerdo, pero lo que mencionaba Carlos es... persiste o existe, hay un asesinato sistemático de líderes sociales y hay una violencia que todavía es significativa. Uno se pregunta entonces, ¿cómo hace la Comisión de la Verdad en medio de ese contexto para recolectar testimonios, para esclarecer la verdad de un conflicto que en cierta forma está activo? Entonces, ¿cómo hace la Comisión para desarrollar su trabajo? Bueno, la primera cosa que trata de hacer la Comisión es acercarse a los territorios, ¿no? Esa Comisión no puede estar en Bogotá viajando de vez en cuando a los territorios que no entiende, no comprende, ¿no? Tenemos equipos en diferentes lugares del país. Vamos a tratar de tener 20 casas de la verdad en diferentes territorios del país, acercando la Comisión a las comunidades, a los procesos, trabajando también con gente de las víctimas, defensores de derechos humanos, el sector académico, etcétera, que pertenece a esos territorios, que tienen una comprensión de esa violencia y que tienen también la confianza de la gente, ¿no? Nada de esto se puede hacer sin la confianza, ¿no? La confianza es la herramienta fundamental del trabajo de una Comisión de la Verdad, y sabemos que la confianza es precisamente lo que más está lesionado en un conflicto armado, ¿no? Porque el miedo, la violencia rompe ese tejido social, y la desconfianza es una consecuencia y es un impacto muy importante. Bueno, tratamos de construir ese espacio de confianza, de cercanía a los diferentes territorios, de trabajar de una manera
pues lo más transparente y clara posible, difundir nuestro trabajo, explicarlo, etcétera. Siempre hay que hacer también esa tarea pedagógica. A veces la gente piensa, bueno, esta es una comisión gubernamental. No, no es una comisión gubernamental, es una comisión independiente, creada en el marco de ese proceso de paz. La información que se proporciona a la comisión es una información confidencial. La comisión no va a dar nombres de quién ha participado en ese proceso, tiene sus protocolos de seguridad obviamente bien explícitos. Habrá gente que quiera que su nombre aparezca en un listado de víctimas que han dado su nombre para la comisión, otras que no quieran que eso se conozca, y la comisión va a respetar siempre, digamos, esa voluntad de las víctimas. Esas son algunas de las maneras de promover ese trabajo de confianza. Si tú lo comparas con otras comisiones en el mundo, ¿no? En general, una comisión de la verdad toma los casos hasta que se constituye la comisión, ¿no? Y mira hacia atrás lo que ha pasado en el pasado del violento, ¿no? En el caso de Colombia, como señalabas, ahí sigue habiendo una situación de violencia en diferentes territorios del país, sigue habiendo violaciones de derechos humanos importantes en diferentes lugares del territorio. Ese asesinato de líderes pues es el indicador más duro, ¿no?, de todo eso, y eso significa que también la Comisión tiene que poner énfasis en la no repetición, no como algo que mira hacia después de nuestro trabajo, sino que mira hacia el presente, hacia las condiciones de hoy en día. Hace unos días una audiencia temática hecha por la Comisión con diferentes autoridades del Estado, líderes de diferentes territorios, para tener un diálogo abierto sobre cuáles son los factores que están llevando a esa repetición que se está dando en ciertos lugares del país, ¿no? Precisamente para tratar de tener una incidencia en el hoy sobre las condiciones para el trabajo de la Comisión, para la vida, para el trabajo de los líderes y lideresas sociales que son tan importantes en Colombia, ¿no?, y que son también pues la esperanza de una transformación, ¿no? Su asesinato es un ataque a esa esperanza de transformación que Colombia necesita, ¿no? Y la Comisión obviamente no solamente está preocupada por eso, sino también quiere tener una incidencia en el hoy. Sabemos que la Comisión no puede esclarecer todos los casos, ¿no? Bueno, estamos hablando de 9 millones de víctimas en Colombia, pero sí que nos tenemos que concentrar en los patrones de victimización. Es decir, qué es lo que explica. Mucha gente en Colombia nos ha dicho: queremos una verdad que explique, no solo que cuente casos uno tras otro, ¿no?, sino que diga por qué, que nos explique qué factores han contribuido a esa reproducción de la violencia, explican cierta tipología de violaciones de derechos humanos que se han dado en el país, y ahí es donde la Comisión tiene que concentrar sus esfuerzos. Hablando concretamente de Alemania, algunos colombianos que nos escuchan ahora, que están en la provincia, que no tienen acceso mucho a la información, que no saben que está la Comisión de la Verdad en Europa, precisamente tratando de dialogar y de buscar testimonios acá. Esas personas que de pronto han tenido una experiencia de violación de sus derechos en Colombia, o son testigos de la violencia, del conflicto armado en Colombia, y se preguntan ahora, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo quiero compartir mi testimonio, yo quiero entrar en diálogo con la Comisión. Estas personas aquí en Alemania, ¿cómo pueden acercarse a la Comisión? Primero hay una página web de la Comisión que pueden consultar. Digamos, ahí están como los criterios de trabajo de la Comisión, la metodología. Tienen incluso un pequeño blog que yo estoy escribiendo sobre el exilio, ¿no?, sobre las experiencias del exilio, también para que la gente vea cómo estamos tratando de ir generando un diálogo, compartir esas experiencias, tener una incidencia que ayude a hacer esa pedagogía, esa comunicación pública también de la Comisión. Estamos en ese proceso de creación de los nodos. Hay un nodo creado ya en Alemania, ¿no?, entre diferentes organizaciones, alguien de Múnich, alguien de Nuremberg, alguien de Berlín, de Frankfurt, con algunas organizaciones de apoyo, algunos colectivos de víctimas, ¿no?, que han creado este nodo. Y bueno, creo que ponerse en relación con este nodo puede ser escribiendo al correo electrónico de la Comisión y tal vez haciendo una llamada a la propia radio que tiene los datos para la comunicación con el nodo. Creo que es importante para la Comisión que eso se pueda hacer, ¿no?, que podamos lograr tener lo que para nosotros es una verdad incluyente, ¿no?, cómo damos voz o cómo recogemos las diferentes historias, perspectivas, vivencias, ¿no?, que la gente ha tenido, para que eso forme parte de este trabajo colectivo, ¿no? Le animamos ahí a la gente que nos esté escuchando, ¿no?, que haya sido víctima de la guerra, del conflicto, que haya tenido, que haya sido testigo de hechos violentos o de violencias relevantes o de experiencias claves en el país, que tuvo que salir por motivo de eso, o que salió por otros motivos, pero también tiene una historia importante para el mandato de la Comisión.
pues que se anime a contactar con el nodo, ¿no? Y que ojalá busquemos ahí la manera de cómo escucharlo, cómo tomar esos testimonios, abrir espacios para esa participación colectiva, porque eso es muy importante. Esto es una cosa difícil, es complicada, es la primera vez que se hace en el mundo del trabajo de las comisiones de la verdad también. Tenemos 2 años y medio, no tenemos mucho tiempo, la comisión tiene un tiempo limitado para eso y bueno, desde mi parte pues mostrar la importancia que esto tiene, el compromiso con que podamos hacer algo relevante para Colombia. Como pueden escuchar, yo no soy colombiano, soy el único comisionado no colombiano, ¿no? Soy del País Vasco en España, aunque llevo muchos años trabajando en Colombia. Pero, digamos, construir esa base colectiva en diferentes lugares del mundo es muy importante y les animo, ojalá, a compartir su experiencia, a acercarse sea su historia grande o pequeña, o por parte de diferentes hechos de violencia o víctima de diferentes actores armados, su experiencia es relevante para la comisión. Carlos Beristain, comisionado y encargado del trabajo internacional de la Comisión de la Verdad. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, William.